Bien, muy buenas noches a todos los estimados colegas. Hemos tenido alguna dificultad en acceder por la falla de un número en el ID. Había que cambiar el 224 por el 244. Bueno, son problemas que siempre existen. Quisiera que por favor tengan la gentileza de decirme cómo están viendo justamente la presentación y cómo están escuchando el audio, si fueran tan gentiles. ¿Alguien de los participantes puede decirme cómo me está copiando? Ok, claro y fuerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili. Gracias a todos. Bienvenidos. Hoy día hemos retrasado un poco justamente la presentación a las 9 para que podamos acceder mejor todos. Y bueno, como les decía justamente en la anterior presentación que nos hemos dedicado solamente a ver definiciones y conceptos sobre evaluación, ahora vamos a entrar a ver el tema ya en sí de la evaluación por competencias. Evaluación por competencias, conceptos, definiciones, ámbitos, principios y todo lo que justamente acontezca dentro de este tema. Buenas noches a todos. ¿Qué es la evaluación por competencias? Ahora vamos a entrar de lleno justamente al tema que nos ocupa y vamos a definir la evaluación por competencias como el proceso en el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen, teniendo en cuenta criterios preestablecidos para retroalimentar en aras de mejorar la idoneidad. Cuando hablamos de idóneo, hablamos de aptitudes. El idóneo es apto. El idóneo también es competente. Entonces, el idóneo generalmente es un término que se emplea en el campo laboral. Idóneo es el que sabe hacer y el que es una buena persona. O sea, el que tiene el don de ser. El saber hacer y el ser son los componentes de la idoneidad. Justamente lo que se busca en evaluación por competencia es mejorar la idoneidad. Cuando hablamos de recopilación de evidencias, es justamente el bagaje de información que nos genera la evaluación. Como habíamos dicho en los anteriores módulos, que nos permite básicamente a tomar las mejores decisiones. Y no se olviden que nosotros nos constituimos en un juez, porque el juez emite un dictamen o un juicio de valor, en el cual tenemos que tener la bastante responsabilidad y también la bastante idoneidad para poder justamente emitir un juicio de esa naturaleza. Sobre este tema podemos hablar de cuáles son los principios esenciales de la evaluación por competencias. Ya habíamos visto en la anterior clase los principios de la evaluación y van a ver ustedes que no hay mucha variación al respecto. Cuando hablamos de los juicios por competencias o de los principios por competencias, tenemos los siguientes. Primero, la evaluación de las competencias es un proceso metacognitivo. Cuando hablamos de metacognitivo nos referimos básicamente al conocimiento en sí, a la generación de los conocimientos. Cognitivo viene justamente de la forma como los estudiantes aprenden, ¿no? Y vamos a evaluar justamente esos aprendizajes. La evaluación se basa en criterios pertinentes al desempeño en el contexto. Quiere decir que tiene una intrínseca relación la evaluación con los contenidos avanzados, con las prácticas realizadas, o sea, con todo el contexto en el que nosotros lógicamente nos encontramos. Tiene que ser pertinente. ¿Qué quiere decir pertinente?
Pertinente quiere decir que tiene que ser adecuado. La evaluación busca articular lo cualitativo y lo cuantitativo. Muy bien. La calidad con la cantidad. Creo que es una forma, lógicamente, buena de integrar la calidad y la cantidad en estos procesos evaluativos. Un principio 4 dice que la evaluación se centra en los aspectos esenciales del aprendizaje. En todo lo que nuestros estudiantes están aprendiendo tenemos que centrar la evaluación. Lo contrario sería salirnos del contexto. Otro principio sería la retroalimentación motiva al mejoramiento continuo. Cuando nosotros generamos la información para tomar la mejor decisión en la evaluación, lógicamente estamos mejorando el nivel de aprendizaje y el nivel de enseñanza justamente hacia nuestros estudiantes. Y como lo hacemos en una forma continua, el mejoramiento también va a ser continuo. Otro principio dice que la evaluación es intersubjetiva, dialógica y tiene un control de calidad. Lógicamente, un problema que tiene la evaluación es la subjetividad. Cuando el evaluador se sale justamente de los cánones objetivos para poder realizar una buena evaluación. Qué importante es poder determinar justamente en una forma más objetiva. Sin embargo, el proceso de evaluación, como es una interrelación entre actores como son docentes y estudiantes, entonces hay una intersubjetividad que relaciona justamente a través de ¿qué? De un diálogo que puede ser escrito, que puede ser también oral. Y tiene un control de calidad. Busca justamente, la calidad busca los 0 errores. Cuando buscamos la calidad total, buscamos 0 errores, ¿no? Muy bien. Ahora podemos ver los ámbitos esenciales de la evaluación de las competencias. ¿Cuáles son los ámbitos esenciales de la evaluación? Aquí tenemos un cuadro que nos permite justamente ver los ámbitos esenciales de la evaluación por competencias. Tenemos el ámbito de evaluación, que es para qué y quién lo hace. Primero, el docente. El docente determina los logros en el aprendizaje y dar el apoyo. Es el docente. ¿Para qué? Para determinar los logros en el aprendizaje. ¿Quién lo hace? El docente. La parte institucional, ¿no? O el ámbito institucional, mejor, establece el grado de formación de las competencias al final de determinados ciclos educativos y tiene esto en cuenta para efectos de titulación. Es aquí cuando se formulan justamente los diseños curriculares por competencias, que la obligación es de hacerlas justamente de la parte institucional, donde se determinan las competencias que se quieren lograr en los estudiantes. El ámbito de evaluación va por la parte institucional y dice, ¿y quién lo hace? Un equipo de docentes en la institución educativa. Generalmente, para hacer un diseño curricular tiene que haber un equipo multidisciplinario que permita fundamentalmente, ¿qué? Permita fundamentalmente cumplir con el encargo social. ¿Y qué es el encargo social? El encargo social son justamente los profesionales que requiere nuestra sociedad. ¿Para qué? Para poder desarrollarse mejor en la producción de bienes y servicios. Qué importante es esa relación biunívoca que tiene que haber entre la sociedad y la universidad, donde la universidad genera los estudiantes que la sociedad requiere. Y miren lo importante que es que los contenidos que tenemos en las universidades a través de los diseños curriculares son el nexo justamente que nos permiten esa buena interrelación o esa deficiente interrelación cuando los contenidos no son adecuados justamente al encargo social. Y aquí la evaluación viene a formar justamente
un aspecto importante dentro del cumplimiento del encargo social, porque a la medida que nosotros hagamos buenas evaluaciones, lógicamente vamos a poder contribuir a un buen cumplimiento del encargo social. Tenemos otro ámbito de evaluación que es el Centro de Evaluación Externa. Evalúa las competencias para determinar su posible certificación externa. Esto quiere decir básicamente cuando las facultades o las universidades están en un proceso de acreditación. Quieren acreditar, por decirles, el Mercosur, por ejemplo, ¿no? Y tienen justamente que tener una certificación de los que se llaman los pares internacionales. Son gente que viene de otra parte para justamente darle un sentido de más objetividad y más independencia a la evaluación y realizan básicamente los verdaderos estándares de calidad para ver si la facultad está cumpliendo con estándares de calidad. Entonces ahí se hace una evaluación comparativa, los estándares que tienen con lo que pasa realmente en cada una de las unidades que quieren certificar. Entonces, ¿quién hace esto? Lo hacen los centros externos e interdependientes. En el ámbito de la evaluación estatal u oficial, ¿no? ¿Para qué lo hacen? Para evaluar la calidad de formación de un estado o un país. Generalmente, las instituciones que hacen este tipo de evaluaciones, si podríamos llamarlo así, son el PNUD. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, hace este tipo de exámenes para determinar en qué medida, lógicamente, se ha adelantado en el tema de educación. Ellos trabajan mucho con el IDH, que es el Índice de Desarrollo Humano, donde están inmersos aspectos importantes como la salud, la educación, el nivel de ingreso y otros aspectos más. La educación, ahí podemos hacer una evaluación integral de nuestro país y lamentablemente tenemos que ser autocríticos. Hemos sido los últimos justamente en los índices de desarrollo humano entre salud, educación y niveles de ingreso en América Latina. Antes ocupábamos el puesto 108 y le ganábamos a Paraguay y ahora estamos en 113 con niveles de educación de verdad preocupantes. Por ejemplo, el 30% de nuestros estudiantes de primaria que están en edad escolar no están no están matriculados. Tenemos nuevamente índices de analfabetismo. Tenemos una deserción en el pregrado demasiado preocupante, muy alta la deserción, por gente que se va por temas netamente laborales, porque sus niveles de ingreso no les alcanza para poder mantener sus estudios. Tenemos índices alarmantes de personas que han terminado sus programas de estudio en pregrado y posgrado y no han podido consolidar su titulación por X o Z motivo. Entonces, todos esos indicadores han hecho que nuestro país lamentablemente tenga una mala calidad en educación y estemos en el puesto que nos encontremos. Eso nos tiene que ayudar justamente a mejorarnos desde el sitio que nosotros estamos. Después tenemos un ámbito de evaluación que es la organización o empresa que determina el grado de idoneidad de los integrantes de una organización. Es importante determinar lo siguiente. Las empresas cuando contratan a nuestros profesionales, lógicamente que también ellos evalúan cómo los están recibiendo, cómo los ha generado la universidad. Entonces esa evaluación tiene que venir a formar parte de una retroalimentación para que las universidades, las facultades, las unidades de estudio, etcétera, puedan mejorar lógicamente sus estándares y sus niveles de formación para poder contentar, si se puede llamar así, o que nuestros profesionales accedan con idoneidad justamente a las fuentes de trabajo que requieren las empresas o que ahora requieren las empresas del Estado. No nos olvidemos que tenemos una gran cantidad de empresas del Estado que están requiriendo también una gran cantidad de profesionales. ¿Y quién lo hace esto? Esto hace la área de gestión del talento humano en cada una de las instituciones.
Entonces, ¿qué es lo primero a tener en cuenta para evaluar competencias? Vamos a ir justamente ya adentrándonos a los pasos que tenemos que lograr justamente para lograr evaluar en buena forma las competencias. Este enfoque por competencias primero es funcionalista. ¿Qué quiere decir esto? Enfatiza en actividades y tareas. En actividades y tareas. Y es del tema epistemología funcionalista. Vale decir que también ve el ámbito de la ciencia. Por otra parte, es conductual y organizacional, porque hace un registro de los comportamientos observados. Y también es empírica, analítica y neopositivista. Los nuevos positivismos con el análisis netamente cuantitativo. Por otra parte, otro enfoque por competencias es el constructivista, que se fija en los procesos laborales, epistemología y es constructivista. Ya el enfoque constructivista ya mira mucho el proceso laboral, o sea, el encargo social. Y otro enfoque es complejo. Entonces, hay un análisis de problemas y la epistemología del pensamiento complejo y persona. Si nosotros recordamos un poco, justamente Morín hablaba del homus complexus, ¿no? De la complejidad en el análisis justamente epistemológico. Es la transdisciplinaridad que se propone y que nosotros la conocemos de alguna u otra forma en la universidad. Entonces, lo que el enfoque complejo, el enfoque complejo trata justamente de evaluar la persona en su totalidad. Vamos a detenernos mucho justamente en este enfoque complejo, que es el que es la corriente que está imperante justamente en los procesos educativos, y vamos a ver que este enfoque trata de evaluar a la persona en su totalidad, es el pensamiento complejo. Primero, el direccionamiento. Se habla mucho del trabajo en equipo. El trabajo en equipo se diferencia del trabajo en grupo porque el trabajo en equipo busca un solo objetivo. El trabajo en grupo es mucho más colaborativo porque todos tienen un objetivo y hay una colaboración justamente entre estudiantes. El saber trabajar en grupo evidentemente es muy importante porque en las fuentes laborales ahora siempre hay que tener la capacidad de trabajar en equipo o trabajar en grupo. Siempre vamos a ver que un ingeniero tiene que trabajar con un economista o tiene que trabajar con un abogado, etcétera, y eso requiere muchas características personales de ser, en este caso, para que las personas, los estudiantes, desarrollen la capacidad de trabajar en equipo. Después tenemos un modelo pedagógico y un proyecto de programa. Y tenemos una gestión de calidad. Habíamos dicho que la gestión de calidad es justamente buscar los menores errores posibles a través justamente de una buena formación. Cuando hablamos de otro punto importante que se llama la organización curricular, podemos ver el perfil académico profesional de egreso. Esto se puede ver muy bien en los perfiles que buscamos nosotros cuando recibimos a alguien con un perfil del aspirante.
aplicamos un proceso de enseñanza-aprendizaje y obtenemos el perfil del egresado. ¿Cómo lo queremos tener al perfil del egresado? ¿Cómo queremos verlos a nuestros egresados? Queremos verlos fundamentalmente siendo competentes y cumpliendo el encargo social. Ese encargo que nos encarga la sociedad a través de las empresas, a través de las organizaciones que existen en la sociedad. Entonces, cuando nosotros tenemos la organización curricular, además de los perfiles identificados, cuando determinamos las competencias, determinamos la red curricular. La red curricular salen justamente de las competencias que queremos lograr. Vale decir que los contenidos de estudio los generamos a través del perfil del profesional que nosotros queremos obtener. Y tenemos las políticas generales de formación y evaluación. La forma que vamos a evaluar, cómo vamos a evaluar, qué medios vamos a utilizar para la evaluación, qué métodos vamos a utilizar. Eso nos ayuda justamente a completar el ciclo de la organización curricular, que tiene en sus aspectos más importantes el perfil que queremos del egresado, la red curricular y justamente las políticas generales de la evaluación. Por otra parte, tenemos la planeación del aprendizaje, y la planeación del aprendizaje tiene dos aspectos importantes que son los módulos y proyectos formativos, y es la mediación del aprendizaje y de la evaluación. Todo esto hace una metaformación integral. Esto lo dice Tobón, lo dijo en 2008, y en base a las competencias y ciclos. Quiero hacer recuerdo que esta presentación tiene mucha base justamente en una presentación que tuvo Tobón hace unos pocos meses acá en Santa Cruz, ¿no? Es una persona muy estudiosa de las competencias y tiene varios libros escritos sobre el tema. Ahora vamos a determinar la metodología de la evaluación por competencias. En la metodología vamos a ver los pasos que se tienen justamente en la evaluación. Primero, tenemos que ver qué es lo que vamos a evaluar. El objeto de evaluación. El objeto de evaluación es qué es lo que vamos a evaluar. Hablamos básicamente de algo, del contenido. Los contenidos que vamos a evaluar. En esos contenidos vamos a evaluar saberes de la competencia. Los saberes tienen una característica netamente teórica. El paso 2 dice, ¿para qué evaluar? En el para qué evaluar, nosotros tenemos lo siguiente, para formar y valorar la idoneidad. Habíamos dicho que la idoneidad es el conjunto de saber, saber hacer y ser. Entonces tenemos que evaluar en qué forma o en qué medida nuestros estudiantes saben hacer y tienen el ser. Ese es el paso 2, ¿para qué evaluar? El paso 3 es ¿con qué criterios vamos a evaluar? Lógicamente, los criterios que vamos a utilizar nosotros son los que fijamos en las competencias que queremos lograr. En este caso, dicen los logros esperados en la competencia. El cuarto paso es ¿con qué pruebas? Esto se refiere básicamente a los instrumentos de evaluación que nosotros utilizamos. Entonces, los instrumentos nos generan algo, nos generan evidencias concretas de aprendizaje. Un instrumento puede ser un examen escrito, puede ser un examen oral, puede ser una exposición, puede ser el estudio de casos, el estudio de un determinado caso.
puede ser el saber hacer alguna actividad práctica que nos genera lógicamente una evidencia. Cuando nosotros hablamos de la evaluación por competencia, básicamente tenemos que tener evidencias de la evaluación. El paso 5 dice cómo determinar el nivel de aprendizaje. Nosotros el nivel de aprendizaje lo vamos a determinar mediante matrices de evaluación. El paso 6, ¿en qué momento vamos a evaluar? Vamos a evaluar cuando hagamos una prueba diagnóstica. Eso lo habíamos visto en la primera clase. Habíamos dicho que la prueba diagnóstica es para determinar y ponderar los saberes previos. Cuando tenemos una formativa y cuando tenemos una promoción o una acreditación. Muy bien, el paso 7 dice, ¿con qué estrategias vamos a evaluar? Pruebas, portafolios, observaciones, simulaciones, etc. Y el paso 8, ¿cómo informar? Aquí tenemos los logros y aspectos a mejorar y el nivel de aprendizaje. Es básicamente los informes que nosotros emitimos después de tomar los famosos exámenes parciales, los finales, etc. Emitimos justamente un informe, ¿no?, que tiene que decir en qué medida nosotros hemos logrado las competencias de nuestros estudiantes en una determinada asignatura. Muy bien, el paso 1, ¿qué es evaluar? Y la respuesta es la competencia y los saberes. Eso vamos a evaluar. Nosotros aquí tenemos la competencia, que es una actuación integral con idoneidad y con ética. La idoneidad se refiere al saber y el saber hacer, y la ética se refiere al ser. Entonces aquí tenemos la metacognición, que tiene los tres saberes, ¿no es cierto? El saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Entonces, el saber conocer nos implica una comprensión y apropiación, lo cual tenemos que tener para el saber ser actitudes y valores, y para el saber hacer procedimientos y técnicas. Vale decir lo siguiente, que esa metacognición, ese gran conocimiento que nosotros tenemos que lograr en los estudiantes, tienen tres partes fundamentales, que son el saber conocer, que eso se logra con la comprensión y apropiación, el saber hacer, que se logra con los procedimientos y las técnicas, y el saber ser, que se logra con la actitud y los valores de nuestros estudiantes. Entonces, esto le da un carácter integral justamente de idoneidad y de ética ¿a qué? A la competencia. Entonces, aquí tenemos el modelo complejo. El modelo complejo habla de los problemas y habla de la competencia y criterios de desempeño. Cuando queremos lograr las competencias, ellas se dividen ¿en qué? En criterios de desempeño, ¿no? Lo que hace justamente al módulo, y se recomienda una competencia específica por cada módulo. Por cada módulo o tema de aprendizaje, nosotros tenemos que lograr una competencia específica. Entonces, la competencia se disgrega ¿en qué? En los criterios de desempeño. Muy bien, en el paso 2, ¿para qué evaluar? La respuesta es para integralmente. No solamente es el conocer, porque ahí solamente tendríamos un estudiante con solamente formación teórica. Tampoco incidir mucho en el saber hacer, porque ahí tendríamos solamente un estudiante con una formación práctica. Entonces aquí lo que se quiere lograr es justamente una formación integral de nuestro estudiante. Entonces, evaluar la competencia del emprendimiento. ¿A qué se refiere? Fortalece la habilidad de la metacognición de los estudiantes. Busca que los estudiantes tomen
conciencia de los logros y aspectos a mejorar en el emprendimiento y busca que los estudiantes mejoren efectivamente en su desempeño como emprendedores, que los estudiantes comprendan cómo pueden contribuir a resolver los grandes problemas humanos desde el emprendimiento. Miren acá, el tema del emprendimiento, lógicamente, es una corriente que se está aplicando mucho estos últimos tiempos, donde ya no se quiere formar empleados en los estudiantes, sino se quiere formar más que empleados, empleadores. Y el empleador evidentemente necesita emprender, necesita mucho emprendimiento para poder encarar alguna situación que pueda ser beneficiosa a la sociedad y beneficiosa justamente a sus proponentes o a sus actores. El paso 3 es ¿con qué criterios? Y la respuesta son resultados esperados en la competencia. Entonces, el paso 3 es ¿con qué criterios? Y la respuesta es resultados esperados en la competencia. Cuando hablamos de competencia, no hablamos de competir, sino hablamos justamente de saber, saber hacer y ser. Entonces, aquí tenemos los saberes, las pautas para establecer los criterios. ¿Cuáles son? Saberes. Los criterios deben abordar los diferentes saberes de la competencia en lo posible. O sea, tiene que tener un carácter integral. La comparación. Los criterios deben comparar un qué con una condición de referencia. Los saberes tienen que ser además claros. Deben ser fácilmente comprensibles y claros. Y tienen que ser pertinentes. ¿Qué quiere decir? Los criterios deben ser pertinentes al desempeño profesional idóneo. No nos podemos salir de un contexto, del contexto laboral al que queremos nosotros lograr una competencia. Entonces, qué importante es ver justamente este criterio, ¿no? El criterio de pertinencia. Este criterio de pertinencia nos permite justamente ser pertinentes al profesional idóneo. Ser pertinentes al profesional idóneo. El paso 4. ¿Con qué evidencias? ¿Con qué evidencias? La respuesta es con pruebas concretas de aprendizaje que presentan los estudiantes. Pruebas concretas de aprendizaje que presentan los estudiantes. Y aquí vemos las evidencias. ¿Por qué son valiosas? Son pruebas que presentan los estudiantes para demostrar sus competencias. La prueba puede tener diferentes características. Permite valorar los criterios. Permite organizar el proceso de aprendizaje. Da claridad a los estudiantes frente a cómo deben demostrar su aprendizaje. Y permite documentar el aprendizaje de los estudiantes a través de un portafolio. Se los documenta a través de un portafolio. Eso quiere decir los archivos que nosotros tenemos que tener justamente de las diferentes pruebas que presentan los estudiantes para demostrar sus competencias. Qué importante es saber que ellas permiten, ¿qué cosa? Valorar criterios. Vamos a ver si los criterios de las competencias se han podido lograr y en qué medida. Muy bien, vamos a tener algunos ejemplos ahora. Una evidencia de conocimiento pueden ser las pruebas escritas abiertas y las pruebas escritas cerradas. Las pruebas escritas abiertas, como su nombre indica, permiten un desarrollo de las respuestas efectuadas por los estudiantes. Las pruebas escritas cerradas tienen preguntas con respuestas cerradas, o sea, con opciones. Tenemos pruebas orales y tenemos ensayos. Evidencias de hacer. Podemos tener una evidencia con audios y videos. Ahora con las TICs
y los nuevos recursos educativos que nosotros utilizamos, podemos filmar justamente una prueba de un estudiante. Podemos hacer testimonios y podemos hacer un registro de todas las observaciones. Evidencias del ser, vale decir, las evidencias de actitud y valor, la podemos determinar a través del registro de qué, de las actitudes. Podemos tener pruebas de actitudes, autovaloración y sociodramas. Y evidencia de producto. Podemos tener un documento de productos, proyectos, informes finales, objetos, creaciones, experimentos con productos terminados, servicios prestados y otros. Aquí tenemos entonces los tipos de evidencias que nosotros tenemos que hacer, que estas evidencias son documentadas, son las que contienen la información que nosotros queremos generar y que nos inducen a tomar las mejores decisiones. El paso 5 es cómo determinar el nivel de aprendizaje. La respuesta es mediante matrices de evaluación. Entonces, determinamos el nivel de aprendizaje mediante matrices. ¿Cuáles son los componentes de las matrices de evaluación? El componente primero es la competencia. Es la competencia que queremos evaluar. El segundo son los criterios de evaluación. Son los criterios que se tendrán en cuenta en el proceso. El tercero son las evidencias. Son las pruebas a tener en cuenta. El 4 son los niveles de logro, dar cuenta de niveles de aprendizaje por cada uno de los criterios. Y aquí hay una ponderación cuantitativa, ¿no es cierto? Y después tenemos los puntos o porcentaje que indican la cuantificación de cada criterio y de cada nivel del logro. Entonces, estos componentes en las matrices son demasiado importantes, ¿no? Porque más o menos los utilizamos nosotros justamente en las evaluaciones que tenemos en la Escuela Militar de Ingeniería, cuando decimos la competencia que queremos lograr, y si se acuerdan ustedes, los que tenemos asignaturas por competencia, tenemos los criterios de evaluación, y las evidencias generalmente, en nuestro caso, son los exámenes escritos, las pruebas escritas, y los niveles de logro, justamente los niveles de aprendizaje por criterio. Entonces tenemos un conjunto justamente de evidencias, como pueden ser los trabajos prácticos, las exposiciones, las teorías de caso, los experimentos, etcétera, que vienen a constituir las evidencias de nuestra evaluación, las cuales nos ayudan a determinar los niveles de logro justamente por cada criterio. Y los puntos o porcentajes son justamente cuando indican la cuantificación de cada criterio y de cada nivel de logro. El paso 6 son en qué momentos nosotros evaluamos. Las respuestas al inicio, durante y al final del proceso. Acá en lo nuestro, los momentos que evaluamos justamente son políticas de la universidad que nos dice cuándo va a ser la semana de exámenes, cuándo tenemos que tomar el optativo, cuándo tenemos que tomar el 2T, etcétera. Ya eso viene a formar parte de las políticas que tiene justamente la unidad donde nosotros trabajamos. No ocurre lo que ocurría antes, donde antes era voluntad del profesor saber cuándo iba a tomar los exámenes, ¿no? Y cuándo iba a entregar las notas. Ahora ya se ha ordenado mucho en ese proceso y se ha estandarizado justamente para mejor administración y mejor generación de la información. Entonces, los momentos, dice el diagnóstico, habíamos dicho que evalúa saberes previos y se puede acreditar competencias. La formativa, que da en las actividades de aprendizaje con base a las evidencias. Al final de la promoción se determina el grado de desarrollo de las competencias y se informa al estudiante del aprendizaje. Y en el egresado, la certificación se acredita académicamente la competencia en los estudiantes. Opcionalmente se puede certificar la competencia desde un centro externo. Bien, los procesos de evaluación, tenemos la fase que es la autovaloración,
la hace la propia persona y es metacognitiva. La covaloración la hacen los pares. Es un equipo donde se evalúan entre ellos. La heterovaloración lo hace el docente. En ocasiones la hacen expertos. Y la intervaloración integra las anteriores y se hace desde diferentes ámbitos. Por ejemplo, cuando los estudiantes presentan sus paneles de sus diferentes trabajos de grado, aquí se hace justamente una heterovaloración, porque la hace el docente y en esta ocasión la hacen algunos expertos que vienen a formar parte de los tribunales. Muy bien, el paso 7 se refiere a con qué estrategias evaluar. La respuesta con diversas estrategias como pruebas, portafolios, etc. ¿Cuáles son las estrategias de evaluación? Muy bien, ingeniero Franz Tito tiene una pregunta, si fuera, a ver, la vamos a leer. Para evaluar una competencia que considere los 4 aspectos, como son saberes, comparaciones y pertinencia. Evidentemente, lo importante acá, ingeniero Franz Tito, es determinar los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación, en este caso, tendrían que tener un carácter más que todo integral en un determinado tema. No se olvide que ya hace unas 3, 4 diapositivas habíamos puesto de que los módulos o los temas es bueno lograr una sola competencia. Entonces la competencia integra saberes, el saber hacer y el ser. Es importante entonces que el criterio de evaluación que vamos a determinar en la competencia sea integral y pueda integrar. Nosotros tenemos en nuestra matriz, si se acuerda, justamente diferentes ponderaciones que podemos lograr para determinar un criterio de evaluación. Es ahí donde nosotros tenemos que tener la capacidad de formular justamente criterios integrales que nos evalúen las competencias. Gracias por la pregunta, ingeniero. Vamos a ver la estrategia de evaluación, que son los portafolios, las pruebas escritas, que son las que más nosotros utilizamos. Las pruebas, las simulaciones son situaciones de contenido y buscan que sean las más reales posibles. Y los mapas, que son gráficos para procesar justamente la información y permite evaluar el grado de apropiación del conocimiento por el estudiante, ¿no? Ahora, el paso 8 es cómo informar. Qué importante es eso, porque miren, la función del docente no termina justamente cuando toma la prueba, ¿no? Y formula los criterios de evaluación, sino tiene que haber los informes, ¿no? Que a veces nos hacen doler la cabeza justamente en el periodo donde tengamos que entregarlos, hay que introducir las notas al sistema, hay que presentar los informes a los jefes de carrera, ¿no? Y en ellos tenemos que determinar 3 aspectos importantes. El nivel de aprendizaje, que es el nivel alcanzado a partir de la matriz de evaluación, los logros obtenidos teniendo como base la matriz de evaluación y los aspectos en los cuales debe mejorar la persona. O sea que esto tiene que ver mucho con el tema del ser. Muy bien, hemos querido ver todos estos ámbitos que me parecen muy pertinentes hacerlos. Hemos visto, aquí está la bibliografía, ¿no? Todos son casi los libros de Sergio Tobón. Tenemos de Fraile García y Tobón también un nuevo modelo de formación para el siglo XXI, la enseñanza basada en competencias, Barcelona, Da Vinci, etc.
Yo quería justamente abordar este tema. Este tema ya nos aborda muy bien la evaluación por competencias. La primera parte, tenemos una segunda parte de evaluación por competencias que es más que todo una parte más práctica. Entonces, quería agradecerles su atención y estoy presto a cualquier pregunta que ustedes quisieran hacer. Voy a abrir los micrófonos justamente a todos para que el que quiera haga la pregunta en forma oral o el que quiera puede hacer la pregunta escrita en el chat. Estoy a su disposición para cualquier consulta que ustedes quieran hacer. Muchas gracias, licenciado Mario Camacho, muy amable por participar.